buenas tardes para todos. Vamos a comenzar este espacio. Qué bueno verlos juntos, verlos aquí en la universidad, volvernos a encontrar. A muchos no los veía desde hace mucho tiempo y este es un proceso en el que yo creo que todos, con las partes en las que hayamos estado, quienes estuvieron todo el proceso, en el origen, quienes estuvimos en algunas partes, dejamos una emoción y un poco de nosotros también, porque esta es una conversación larga de cada uno. Y es que hemos recorrido un camino muy, muy emocionante juntos, ante la fractura, ante la fragmentación de los territorios, de las personas. Yo creo que hacía falta que nos volviéramos a encontrar, que nos volviéramos a mirar a los ojos, que tuviéramos proyectos juntos, que fuéramos capaces sobre todo de escucharnos, desde la diferencia muchas veces, de reconocernos y de empezar a tejer inicialmente desde la palabra, pero todo el tiempo con las intenciones de imaginarnos esa ciudad que nos soñamos y de encontrar esos puntos en común que son tan necesarios para poder tejer. La tejeduría territorial hoy pues es un lugar para esos encuentros improbables, para conocer personas que tal vez si no existiera la tejeduría pues no podríamos tener conversaciones con ellos porque no nos las encontramos, porque Medellín es una ciudad de guetos, porque estamos distanciados, queramos o no. Entonces es un reto bien grande el que nos hemos puesto todos. Y por eso tenemos también una intención de construcción de confianza, que no es algo que se construya porque uno simplemente diga vamos a hacerlo y ya, sino porque empezamos a conversar, a ver en el otro cosas, que nos sentimos identificados, a reconocer emociones y a encontrarnos con seres humanos, familias, trabajos, roles, y eso ha sido muy enriquecedor. Bienvenidos. Hoy entonces queremos hacer este cierre de la primera cohorte, queremos darle la bienvenida a un nuevo momento también de construcción de confianza y acción colectiva de las comunas 13 y la comuna 8, que han sido con las que hemos trabajado durante todo este tiempo. Pero antes de iniciar, queremos saludarlos a cada uno de ustedes, agradecerles su presencia, agradecerle a Azucena Restrepo, que creyó inicialmente también en este proyecto, a Laura Gallego, las primeras personas que vieron en la tejeduría territorial una oportunidad como camino de diálogo entre diferentes en Medellín, a la rectora de la Universidad de AFIT, Claudia Restrepo, a la directora de ProAntioquia, María Viviana Botero, que además han acogido toda esta iniciativa, pero hemos tenido unas compañías indispensables para construir también, el profesor Santiago Leiva, el profe Alejandro Echeverry, porque nos ha asesorado y nos ha acompañado también, a Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, a María Antonieta Restrepo del Grupo Bancolombia, porque pues después de reconocer el valor de la tejeduría, también decidieron participar en ella, ser parte y apoyar esta iniciativa. Y además, pues a Santiago Londoño, que desafortunadamente hoy no nos puede acompañar, yo creo que está muy conectado desde su casa viéndonos, y a LACA, porque ustedes crearon, imaginaron, desarrollaron y trabajaron para que esto fuera posible, fueron capaces de soñar este primer momento, y con el tejido que ya hemos construido entre todos, pues también hay una proyección. Esta es una conversación muy larga. Esta es apenas la primera parte de esa conversación, porque la ciudad está, como lo decía ahorita, fragmentada por muchos años, cada uno un poco ajalonado hacia su lado, hacia lo que les interesa, ¿cierto? Hacia los sectores que nos gustan, hacia la cultura algunos, hacia el urbanismo otros, pero conversar entre todos esos sectores se hace necesario, finalmente habitamos la misma ciudad. Y por eso, pues esas consecuencias de esa fragmentación las hemos visto en nuestra calidad de vida, en datos que ya hemos conocido, y que con este tipo de proyectos tal vez podamos empezar a enfrentar de una manera sana, tranquila, humana, y que puede llegar y desarrollarse en muchos de estos sectores con ideas muy buenas que muchos de ustedes tienen. La fractura que hemos tenido ha sido tan grande a veces que se ha vivido desde el lugar más recóndito de Medellín hasta el lugar más exclusivo también de la ciudad. Yo creo que todos
hemos sentido que estamos cada vez más aparte. Entonces esta reunión tiene un valor esencial que espero que cada uno reconozca y sienta, porque este encuentro tiene mucho sentido si le damos esa proyección a lo que podría ser la tejeduría en el futuro. ¿Qué se puede hacer? Pues hemos estado en múltiples lugares, hemos tenido muchos encuentros y por eso quisiera que fueran ustedes los que contaran no solo qué se puede hacer, sino cómo ha sido esa conversación de todo este tiempo. Dairo Giraldo, quisiera escucharte. Primero yo le daré la palabra a cada uno para que vaya de manera corta contando su experiencia y nos dé una idea de lo que ha sido este tiempo para ustedes. Buenas tardes, algo muy sencillo y muy cortito, y que fue un momento en el semestre pasado donde a mí la tejeduría me permitió a mí, aún teniendo mi edad, resignificar y comunicar mis sueños. Pienso que para mí eso fue clave, fue un momento importante y trascendental en mi vida. Gracias, Dairo. Jenny Luz Valderrama, que además pues ha conectado tantas organizaciones de territorio. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy linda, muy hermosa, porque fue darnos la oportunidad como seres humanos, como personas, pero como organizaciones sociales, conectarnos con otros que estaban tal vez muy lejanos, pero que hubo la posibilidad de tocar la puerta, de encontrar otros seres humanos, otros pares, tal vez con sueños similares, con asuntos en común, con historias de vida, ¿cierto? Las personas somos historias de vida y tenemos a nuestra espalda una historia grandísima de errores, de desaciertos, de victorias y de cosas lindas. Entonces, para mí, como Jenny Luz Valderrama y para la ACJ, fue una oportunidad hermosa de seguir tejiendo, de seguir siendo lo que ha sido por tantos años para la ciudad y para la Comuna 13. Gracias. Malú, ¿cómo estás? Emocionada. Bueno, pues para mí significó una visita de los par, yo digo con todo el respeto de locos, porque pues hay que estar loco para estar montado en este viaje, y lo relacioné cuando llegaron a mi casa y me entregaron ese mapa de tejeduría con el tema de los atrapasueños, porque venía a culturizarte y me parece en nuestros jóvenes por el momento más difícil de nuestra vida, el duelo, un momento como una cosa como de un hoyo negro, una cosa compleja. Y cuando ellos se sientan y empiezan a conversar, y yo decía dentro de mi corazón de qué están hablando. Y cuando ya empiezo a entender la profundidad del asunto, pues lo sigo relacionando a ellos dos con los atrapasones, porque los atrapasones tienen un tema del círculo, y el círculo habla de que no tiene principio ni fin, y que conecta, y que te permite generar, traspasar las visiones. Entonces, ser escuchada como ya, no tanto como líder, sino como mujer, y como lo que representa a través de la historia de lo que ha significado estar en la Comuna 3, pues yo soy de esta ciudad, le da tejeduría a mi vida, como vuelve a latir ese fuego de vida en mi corazón. Después encontrarme con todos los protagonistas, con Goyo Playa, con una duende por allá, contar historias, con un montón, con María Clara, con el señor Jorge, bueno, con cada uno de los protagonistas, generó en nosotros y en el circuito de lo que es culturizar un entorno de protección familiar, con una nueva identidad, un nuevo proyecto de vida, y sobre todo que llegan en el momento que menos lo esperamos, pero cuando más lo necesitamos. Entonces lo resumo como en un momento de resucitar, fue volver como a la vida nuevamente a través de la tejeduría. Gracias. Y así lo sentimos muchos cuando te escuchábamos, Metano. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues nada, significó un encuentro al inicio con Sarita, soy duende, un encuentro bello porque yo tenía muchas dudas, me preguntaba ¿qué es esto? ¿A qué me invitaron? Cuando me entregaron el mapa yo quedé como ¿qué es esto? Como que juntar, como que se nos olvidó conversar, si yo me mantengo conversando con mi mamá. Y cuando llega Sarita a casa y empezamos a conversar, me di cuenta que nos mueven cosas muy similares. A ella la mueve la muerte de su padre y a mí me mueve la muerte de un amigo en el 2013, que por eso empecé a hacer música. Y ella también es una contadora de historias impresionante y yo soy un contador de historias por medio de la lírica. Entonces, por medio de la lírica he podido contar eso que ha pasado en mi barrio, lo que ha
pasado también en Colombia y en el mundo, y ella también a través de contar historias llega a otros lugares diferentes. Entonces como que ahí se empezaron a romper unas brechas históricas que nos marcaron en el barrio. En el barrio nos marcaron que de los 10 no podíamos pasar, pero que al otro lado de la ciudad había otra gente diferente con la cual era como imposible relacionarnos. Entonces fue como el inicio de todo esto que logramos entre unas y otras, entre un tejido bonito, entre un tejido que también tuvo sus saltos muy altos, sus dificultades, pero que a medida del camino nos fuimos encontrando, a pesar que las diferencias nos hayan llevado por caminos diferentes. Son caminos diferentes, no estamos en lugares distintos. Gracias, Metano. Mónica Villegas. Buenas tardes, Mónica Villegas de la Comuna 8. Bueno, yo llevo muchos años de trayectoria en el trabajo social, fui junta administradora local 2 veces, entonces tengo mucho conocimiento del trabajo social, pero cuando llegaron y me dijeron la vamos a invitar a la tejeduría, yo tejeduría, construcción en equipo, bueno, excelente, pero cuando ya llegué acá vi que nos sentábamos con los empresarios, como la empresa en la comuna, una oportunidad excelente porque yo siempre he estado en las bases, aportando, construyendo, mirando, enseñando, muchas cosas, pero cuando ya me mencionaron tejer con empresarios, yo digo que yo nunca esperaba que eso me fuera a suceder a mí en la vida y es la mejor experiencia que me ha pasado en el momento. Muchas gracias. Gracias, Mónica. John Freddy Macías. Bueno, mi nombre es John Freddy, soy de la Vuelta en la Sierra. La percepción me cambió mucho en el momento pues de que tuve la suerte de conocer la tejeduría, porque uno viene con una mentalidad muy diferente, piensa que todo es una carreta bonita y todo ese cuento, ¿cierto? Pero bueno, acá ya teniendo la suerte pues como de conocer personas tan importantes que uno entiende que día a día también trabajan fuerte y se dan la pela por transformar un poquitico más esta sociedad, yo creo que lo motiva bastante a uno en muchos aspectos y no, también muy feliz de conocerlos, he aprendido demasiado y ya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sara Alejandra Álvarez. ¿Cómo están todos? Buenas tardes todos, compañeros. La experiencia realmente fue muy gratificante. Cuando a mí me invitaron a la tejeduría, yo venía de un periodo de renegada, donde yo no quería nada de saber de liderazgos, porque había perdido totalmente la confianza en esos liderazgos que uno encuentra viciados, y de hecho cuando Rubí me invitó yo le decía, pero pues ¿con quién vamos a trabajar aquí? O sea, no veo con quién, no me identifico. Y bueno, me dijo, no, ensayemos, vamos a empezar a mirar, son gente totalmente nueva. Y bueno, ¿qué aprendí en la tejeduría? Esa confianza fracturada se remendó de alguna manera. Dice el poeta Silvio Rodríguez, cubano, dice a reparar lo roto. Mi tema del ambiente ha sido como una utopía respecto a reparar lo roto. Sabemos la crisis ambiental que estamos viviendo y siempre me enfoqué por eso. Yo decía, pero ¿yo qué tengo que aportar ahí? Yo el tema del empresarismo y eso, no, poco. Yo soy más bien de remendar lo roto, de tratar de reparar lo roto. Pero es una aventura, aprendí que se pueden generar confianzas, que esto es una frase de cajón ya en el tema de la tejeduría, pero entre diferentes hay cosas en común y esas cosas en común nos unen y nos pueden ayudar a reparar lo roto. Entonces es algo de utopía, pero también es cierto que el que tiene la teja corrida, pues más luz le entra, ¿cierto? Y aquí estamos, haciendo una locura,
que es juntar diferentes de una manera tan impresionantes, empresa privada, comunidad, y aquí estamos tratando de construir y la idea es no desistir, es seguir tratando de aprender a reparar lo roto. Muchas gracias a todos por conocerlos, por la oportunidad, de verdad, muchas gracias. Gracias, Jara. Alex Mejía. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Lo primero pues, que yo quería contar de esta experiencia de la tejeduría es que nunca pensé en estar en un espacio de tú a tú, en este caso con los empresarios. Y también, al igual que algunos compañeros, era muy reacio a este tipo de construcción, ¿cierto? Incluso todavía pues tenemos cositas en las que no compartimos, pero eso es lo bonito del proceso, ¿cierto? Las diferencias, porque si todos fuéramos iguales, pues no sé dónde estaríamos, esto estaría de lo peor, pues. Y, por ejemplo, la primera vez, aquí voy a contar una anécdota de este proceso, y fue que con el primer empresario que yo tuve un acercamiento fue con Juana, y jamás pensé, o sea, el imaginario que nosotros, y digo nosotros porque era de varias personas, teníamos en este tema era algo muy distinto. Entonces cuando nos dijeron, no, la reunión va a ser en lo más alto de la comuna, en el barrio Golondrinas, donde el transporte es complicadísimo, bueno, un montón de cosas, yo dije, ¿cómo va a subir esa persona hasta por acá? ¿Cierto? Y nos imaginábamos una cosa muy distinta, nos imaginábamos, pues primero no sabíamos que era una mujer, ¿cierto? Y decíamos, bueno, el man que venga, vendrá. Sí, y eso era lo que nosotros suponíamos. Y decíamos, vendrá con sus escoltas, vendrá, el carro en el que vengan se va a embalar por aquí, ¿cierto? Y estaba yo sentado con otro compañero de otro proceso de conexión diversa en el ecoparque, y nosotros la vimos entrar a ella, pero yo suponía que era una persona, o sea, otra invitada a la reunión. Y después el compañero y yo nos reíamos porque cuando ella llegó y se sentó al lado de nosotros y nos regaló incluso un libro, yo le dije al compañero, vamos a comprar algo para tomar, ¿cierto? Y yo me acuerdo que él no tenía plata y yo solamente tenía como 5.000 pesos en ese momento. Y entonces dije yo, vamos a comprar una gaseosa, ¿cierto? Para que pasemos. Y Juana llega y dice, venga, no, yo los invito. Y nosotros, no, qué pena, nosotros le invitamos. Compramos la gaseosa, estuvimos en la reunión, toda la reunión estuvimos hablando, Juana estuvo hablando, y no nos dijo quién era, sino hasta que ya se terminó la reunión, ¿cierto? Y el compañero y yo nos miramos como, hombre, ¿por qué no vamos que invitar a la gaseosa, cierto? No, y no es mentira, él y yo lo conversamos y nos reíamos, ¿cierto? Exacto, y después a Juana se lo dije ahí mismo en la reunión, yo le dije, yo nunca me imaginé estar sentado con la presidenta de Sura, pues yo siempre, y no solamente me lo imaginaba, sino que lo hemos vivido, y es que, por ejemplo, yo no me veía primero llegando, digamos, a Sura y decir, no, es que yo necesito hablar con Juana, y ella, pues obviamente no iba a llegar y salir, sí, ¿quién es usted que necesita? Vamos a hablar, no, ¿cierto? Sí, porque ha sido un acercamiento, pues esos acercamientos, aparte de la tejeduría, no son fáciles, y es por eso que agradezco este espacio, lo que se ha construido, y sobre todo que nos hemos aprendido a escuchar, tanto nosotros escuchar el sector empresarial como ellos escucharnos a nosotros, porque eso es algo que no se veía desde hace más de 30 años, que hubiera un acercamiento así, y que esa fractura que históricamente ha estado ahí, pues se esté ya en gran parte cerrando. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Alex, muchas gracias. Qué buena anécdota. Pablo Montoya. Gracias. Para mí pues, ha sido una oportunidad, primero, de romper la rutina, y que hay veces uno está como acostumbrado a tener mucha acción, pero volver a estas conversaciones uno a uno, que en la empresa a veces se vuelve complejo. Aquí no está Javier hoy con nosotros, pero para mí fue una oportunidad muy bonita. La primera conversación que tuvimos con él en Altos de la Torre, y creo que para cualquier empresario, cualquier persona que trabaje en la empresa privada,
reconectar el rol empresarial, el sentido de la empresa en la sociedad, su propósito, digamos que en estas conversaciones se resignifica. Y también tenemos que tener la capacidad de llevarlo a la acción, que creo que es un poco la invitación constante que hoy tenemos. María Antonieta. Hoy estoy toda llena de nostalgia. Tengo como una tristeza. Sí, pues estamos cerrando la primera corte, ya estamos dando un paso hacia adelante. Sí, pero espera. Les cuento que cuando Santiago me llamó y me dijo tejeduría, yo me acordé de lo duro que me dio la costura en el bachillerato. Yo dije, qué pereza, ¿qué iremos a hacer? Pues cuando nos sacaron, ¿se acuerda que nos sacaron el tejido para coser? Y yo dije, ay, sí, tiene que ver con eso. Pero no, mentiras. Hoy con mucha nostalgia de cada uno de los momentos vividos, porque qué cosa tan preciosa el diseño, el primer día con Saúl y con él en esa intimidad allá pues en Luna Roja contándonos pues las historias de vida. Yo creo que aquí muchos saben más de mí que grandes amigos míos y yo también sé historias pues de los que estamos acá. Esos recorridos caminando por el territorio tan hermosos como esas imágenes de los momentos del vecino que salía, nos mostraba lo que vendía, la comida de Juana de los buñuelos, que fue una cosa que yo dije, alguien come más buñuelos que yo. Eso era las mecateadas, el ver toda la historia de la Comuna 8, pues en el caso de nosotros, viendo esos lugares que desde el noticiero habíamos oído tantas cosas, pero aquí ya con las caras, con nuestros compañeros. La verdad, yo les digo que para mí el balance es, lo llevo en el corazón, o sea, a cada uno lo tengo en mi corazón, espero que sean mis compañeros y seguirlos pues como acompañando desde lo que yo pueda, con lo que sé. Para mi organización, y aquí está mi compañero Juan Miguel Adorado y Juan David, pues que se sumaron a acompañarnos en este proceso. Para la organización de nosotros, para el Grupo Bancolombia, el propósito es promover el desarrollo sostenible para el bienestar de todos y nosotros, los empleados, lo queremos llevar a la práctica y estamos muy agradecidos con el banco porque nos lo permite, nos lo impulsa, nos ayuda, nos da el conocimiento. Entonces, esta es como la posibilidad de verdad llevar un propósito genuino a trabajar. Entonces, me decía Ruby que hablara de las puntadas. Las puntadas son las oportunidades que juntos, ya que somos amigos y somos parte de lo mismo y las palabras de Metano, solamente hemos hecho recorridos distintos, pero somos como los mismos. Entonces, qué rico que nos conocimos, que estamos unidos, que vamos a producir esas puntadas que son las oportunidades reales para las personas que las quieren y las necesitan. Entonces, pues, que este camino siga pues y lo disfrutemos y lo concretemos en cosas maravillosas. Gracias. Y es que lo que propone la tejeduría es una conversación horizontal. Todos nosotros somos habitantes de una ciudad y conversamos como eso, como personas y como habitantes de una ciudad, reconociendo el valor del otro, hablando de qué nos vamos a tomar, de si está haciendo calor o no y después de lo que despliegan esas conversaciones cotidianas que terminan llegando a cosas tan hondas o a historias tan profundas que, como decía María Antonieta, pues no se las compartimos a veces ni amigos muy cercanos, pero terminamos compartiéndolas en este tipo de entornos y de encuentros. Veamos qué dicen también otros de los participantes. Yo creo que esta sociedad está llena de grietas por todas partes, grietas entre lo social y lo empresarial, entre lo público y lo empresarial. La credibilidad y la construcción de confianza es el paso fundamental para iniciar por lo menos estos acercamientos. Es un inicio de construcción de confianza muy poderoso porque empieza a aparecer esos encuentros como seres humanos
completamente afines, similares, con historias con coincidencias. Para mí la tejeduría es muy especial porque trabaja como un tejido artesanal. Cada puntada la hacemos seres humanos, no máquinas ni nada de esto, sino seres humanos. Yo creo que uno cuando va solo tal vez llega más rápido, pero cuando está acompañado va a llegar más lejos. Entonces, que todas estas personas se hayan sumado, que sean personas que están en diferentes ámbitos, eso hace que cada uno pueda aportar desde su experiencia, desde su granito de arena. Es necesario juntarnos con esas otras personas que nos han vendido al otro lado de la ciudad para poder hacer cosas reales en los territorios. Entonces ha sido vital encontrarnos desde la palabra, desde el amor y desde el reconocimiento, y entender que si nos juntamos podemos hacerlo mucho más fuerte y con una coherencia que pueda tener un valor significativo para la sociedad. Desde acá, desde la tejeduría, vimos que se puede y somos capaces, porque esto nos abre la mente y construimos más fácil. Ese tejer el territorio fue importante porque se hizo en encuentros improbables. Cada persona tiene un lugar común, un lugar, digamos, un aprendizaje, una experiencia, y a partir de ahí se empiezan a tejer unos hilos pequeñitos que se van haciendo a partir de conversaciones, de caminar por el barrio, por el territorio. Que la sociedad necesita es precisamente eso, poner a rodar un montón de procesos que parten de que las personas dicen nos reconocemos, nos necesitamos y además juntos somos más poderosos que independientes. Entonces, la tejeduría es una plataforma de encuentros improbables que busca construir confianza, que le apuesta a la horizontalidad y que después de esto quiere que haya acción común. Si bien aquí hay muchos proyectos, digamos, que se hacen compartidos, la mayoría de las veces son proyectos que se gestan, se construyen en un lado, sea una universidad o una empresa, y se llevan al territorio. O el territorio los diseña y dice, ¿por qué no me apoyan? Entonces yo doy plata, listo, y ustedes lo hacen. Lo especial de esto es que es un proyecto que no existe y arranca de cero con la mirada de la empresa, la universidad, la organización y el territorio. Y es a partir poco de esa experiencia, conocimiento, de esos sueños compartidos que va surgiendo algo que no existe. Puede que tenga un tema compartido y lo bonito es que es un proyecto que nació de la interacción de personas muy diferentes. Para mí fue especial que subieran mi montaña. Se sentaron, se tomaron un tinto y me entregaron un mapa de mi comuna y me dijeron, vamos a tejer confianza entre diferentes. Pienso que construir confianza es relativamente fácil. No es sino acercarse, mirarse a los ojos, tener una conversación individual y conocer y entender que allí existen personas maravillosas. Solo conversar con ellos, acercarnos, mirarnos a los ojos y tener conversaciones profundas, creo que es el punto de partida para construir esa confianza indispensable en estos procesos. La confianza te habilita a crear escenarios distintos y nuevos porque no estás prevenido, porque no tienes miedo, porque sabes con quién estás trabajando. Muy impactante todo lo que sucede en los territorios cuando uno los camina, ¿cierto? Y cuando uno los conversa, porque son dos situaciones. Es distinto cuando tú caminas el territorio, ves ciertas cosas, y cuando conversas el territorio, conversas con esas personas que lo habitan, pero en distintos roles dentro del territorio, y entonces te haces una visión mucho más clara de lo que pasa allá. El proceso en la tejeduría ayuda evidentemente a quitar sesgos, a disminuir esos sesgos de ese prejuicio de todos lados, tanto de las personas que nunca han ido a un barrio o a la entraña del barrio, como los que ven inalcanzables o inasequibles o muy encopetados, por decirlo así, a las personas que tienen cargos dentro de las empresas. Yo creo que lo que hay que aprender es pasar
esos territorios que son desconocidos por nosotros por el cuerpo. O sea, aprender el tema de las experiencias de los otros, reconocerse entre sí, aunque tengamos visiones diametralmente opuestas, pero reconocer esa experiencia y reconocer que a eso les ha funcionado por algo, apoyar y acompañar. Ya tejimos confianza, ya hilamos reconocimiento, ya entendemos cada uno desde dónde está construyendo ciudad, entonces solo es, venga, tenemos las voluntades, tenemos las manos, tenemos las comunidades, empecemos a crear juntos. Creo que es importante pasar a la acción porque finalmente es el resultado de todo ese trabajo y toda esa confianza que hemos construido. Y yo creo que todos estamos muy expectantes y también con muchas ganas de poder aportar pues como ese grano de arena que ya lo hemos venido haciendo, porque si bien digamos que el proyecto Bandera todavía está en construcción, ya hemos tenido varios proyectos, subproyectos que se han venido dando pues de manera muy orgánica. Invitar a todo Medellín, que le abramos las puertas a la empresa, que construyamos en la tejeduría, que esto es grande y no es para solo los de la tejeduría, sino para todo el que quiera llegar a aportarle a esto y aprender del proceso. Invitar a que todas las personas que quieran saquen el tiempo y logren involucrarse de manera real y profunda en este acercamiento con los territorios desde el empresariado. Creo que el único camino que tenemos para volver a tener tejidos de confianza es acercarnos, es construir juntos. Yo los invito a que se den la oportunidad de escucharse, de conversarse con otras, con otros. Es necesario su opinión, es necesario la opinión de todos, porque necesitamos realmente seguir construyendo y no construyendo nuestras casas, nuestros hogares, no solo construyendo nuestros procesos, sino construyendo a partir de todo eso que sabemos hacer, de todo lo que amamos hacer, este país. Escuchar los testimonios describe también esa definición de la tejeduría, que es pues una plataforma que crece, que crea hilos, que los fortalece, pero que sobre todo crea esa confianza entre diferentes y ese valor social desde la conversación y desde la acción común. Y ha tenido una metodología que ustedes han mencionado ya, puntada tras puntada. Una tomada de café, que es una excusa para ir a participar también, una pregunta por qué vamos a tomar, una reunión entre pocos para compartir, una invitación como también lo hicieron los de Bohío, Sarita de Duende, a conocer ese espacio que se ha creado con esfuerzo desde el emprendimiento, y empezar también a recibir en la sala de la casa, como Malú, y mostrar esas experiencias tan lindas que cada uno pues ha creado alrededor suyo. Es una construcción de caminos, de acciones comunes que desembocan en dos proyectos Maya, en donde hay un punto en común de encuentro frente a la pertinencia y la importancia. La Comuna 13 tiene un proceso de salud mental. Yo recuerdo particularmente la discusión sobre esto y ese consenso de la necesidad de hablar de salud mental y de hacer y de tener acciones alrededor de la salud mental. Y la Comuna 8 en el proceso de emprendimiento y empleabilidad, igualmente necesario. Cada uno avanzando en acciones colectivas, proyectándose en los territorios e impactando a Medellín. Cada uno de estos líderes empresariales, sociales, de organizaciones, pues han dejado una huella en esta primera cohorte, se han involucrado con este objetivo común, y por eso quisiera mencionarlos a todos. Dairo, Saúl, Juana, Malú, Adrián, Jorge Mario, Metano, Alex, Daisy, Juan Camilo, Mauricio, María Antonieta, Manuel, María Clara, Sara Alejandra, Mónica, Jenny, Pablo, Javier, Elizabeth. La tejeduría, y estos ya son buenos resultados que también hay que mencionarlos, ha llegado a estos dos territorios con una propuesta de involucrar 24 líderes. Hoy son 66. Inicialmente pretendía involucrar 24 procesos entre empresariales y organizaciones. Hoy son más de 28.
se comenzó planteando una serie de reuniones, de encuentros que se pensaba fueran 177 horas de conversación, además de encuentros sociales que tampoco estaban dentro del plan, pero que se fueron generando orgánicamente. Los temas que mayor reflexión han estado como protagonistas son vivienda y hábitat, salud física y mental, medio ambiente, arte y cultura, liderazgo, comunicaciones, educación, jóvenes, y de cada uno de esos hay muy buenos hallazgos para poder trabajar. Muchos los temas, pero pues queremos escucharlos también de primera mano. Llegó la rectora para darle paso también a la rectora, Claudia Restrepo, bienvenida. A Juan Camilo Velázquez, socio fundador de Bohío Playa, emprendedor, que además busca con su trabajo impactar de manera sostenible y de paso salvando mares, involucrando su empresa en la población vulnerable, personas con movilidades reducidas y adultos mayores. Manuel Antonio López Ramírez, rector de la institución educativa Eduardo Santos hace más de 20 años, creador del Museo Escolar de la Memoria, una iniciativa de resistencia de la Comuna 13, y promotor de otras iniciativas también en favor de la resiliencia en el territorio. Mónica María Villegas, ex edilesa de la Comuna 8, líder social y deportiva, actualmente representante de la Agencia para el Desarrollo de la Comuna 8, que es una iniciativa que agremia emprendedores y busca la sostenibilidad y bienestar para sus familias. Esta conversación entonces la modera la rectora de la Universidad de AFIT, Claudia Restrepo. Bienvenidos todos. Hola, Mónica. Bueno, pues muy buenas ya noches, tardes, noches. ¿Qué hora es? Las 6 pasadas. Primero me excusan y me perdí los comienzos de este espacio. Acá, hola a todos los que me veo y encuentro y todos los de tu combo, Cacho, son despeinados. O sea, Cacho compite por quién llega más despeinado. O sea, él y yo competimos cuál de los dos es más despelucado y él siempre me trata de mostrar que hay más posibilidades. Entonces, primero, excusarme, la verdad es que estaba en consejo directivo y mañana tenemos consejo superior todo el día, entonces estaba como en asuntos pues propios de la universidad, pero bueno, feliz de estar en esta conversación. Yo creo que la tejeduría, su mayor símbolo, además el solo nombre es precioso, porque es la narración de lo que busca este espacio. Es que no te había reconocido. Me emociona mucho ver aquí reunidos a academia, a empresas, a líderes, a emprendedores, a rectores, porque en últimas digamos que el centro, el foco de esto es tejer en la conversación, en un asunto que debo decirles, a nosotros en EAFIT nos viene dando muchas vueltas hace un buen rato. El tema de la confianza, cómo crear confianza y vínculos, cómo tejer en la conversación, además en una región y en un territorio donde ha sido muy valiosa la conversación históricamente, pero eso no quiere decir que sea buena siempre y que siempre tengamos las mismas capacidades para poder abordar la conversación. Entonces, este proyecto se teje en los cimientos de unas preguntas y unas preocupaciones justamente por esa conversación, sobre todo por encontrarnos en la diferencia y en las cosas que tenemos en común. Entonces, yo celebro estar sentada en este panel y poder conversar con ustedes un poco de la tejeduría. Y voy a empezar por lo sencillo, y es probablemente por lo sencillo y a la vez lo complejo, porque es la pregunta básica que uno podría pensar, y es ¿qué ha significado para cada uno de ustedes la tejeduría? ¿Qué significa como proyecto? ¿Qué significa como conversación? E inclusive ¿qué significa, digamos, como propósito en la construcción? Entonces empiezo por el rector, que además hace años que no nos veíamos. Usted sí rinde. Sí, desde hace tiempo. Buenas tardes para todos y para todas.
Efectivamente, creo que el significado mayor de este recorrido es justamente lo simbólico primero, la posibilidad de construir juntos, que es algo que ha sido difícil en este país. Desde la exclusión siempre nos hemos formado, ha sido lo más tradicional, y creo que lo que primero se intentó con la tejeduría es justamente incluir diversos sectores, diversas personalidades, diversas voces, para tratar de encontrar algo, puntos comunes, que necesariamente existen para poder hacer país. Entonces es un comienzo interesante de algo que puede seguir constituyendo un eje dentro de conversaciones posteriores. Creo que es lo esencial que esto nos va dejando. Aquí lo vimos, ojalá que a nivel país se pueda seguir viendo. Mónica, para ti como líder, además en un territorio que tiene unas especificidades en la belleza y también en los quiebres, porque además como territorio es quebrado y como historia es un territorio que ha vivido en ese ámbito de la creación y también de recogerse en esos espacios. ¿Qué significa? Y también cabe preguntarles que no fue tan fácil, porque es que todo suena muy bello, pero tejer y construir y conversar tampoco todo es color de rosa. Bueno, yo pienso que la tejeduría llega para nuestras comunas en un tiempo muy importante. ¿Por qué? Porque teníamos desconfianza interna unos con los otros. No confiábamos en la institución y tampoco confiábamos en las empresas. Con todo lo que hemos vivido, hemos recorrido, hemos compartido las dos comunas, con los empresarios, con los de Acadea, hemos visto que es diferente, que tenemos que unificarnos más y empezar nuevamente a tejer las confianzas que se nos habían olvidado, y este fue un aprendizaje para todos los que estamos acá y tenemos que seguirlo replicando en nuestras comunas y en la ciudad, que es muy importante. Mónica, tú traes un tema que tal vez es una palabra clave y que el rector Manuel la insinuaba cuando hablaba de construir juntos, de incluir, y es la palabra confianza. Y esto me lleva, Juan Camilo, un poco a jalarte por ahí, porque yo voy a confesarles algo. Cuando a mí me vinieron a contar el proyecto de la tejeduría, tal vez la única advertencia que yo le hacía al equipo, a la ACA, a Santiago, a Cacho, era: ojo, que esto es un compromiso inmenso, porque no vamos probablemente porque yo durante muchos años trabajé en lo público, sé de qué estoy hablando, uno hace un montón de promesas y llega con proyectos y uno se anima, y por ejemplo con el mundo de la empresa y el mundo que no está en lo público se anima, se emociona, se conmueve, pero sostener estas conversaciones, sostener estos proyectos es tal vez lo más complejo, y uno entra a veces y termina rompiendo confianzas porque pues simplemente llegó y luego se le pasa como la emoción de la conversación. Entonces, Juan, ¿cómo ha sido esa experiencia y cómo lograr mantener como el ánimo, el entusiasmo, el enamoramiento que produce un proyecto como esto? Claudia, sí, pues a mí precisamente me pasó lo mismo, y es que cuando yo hablé por primera vez con Santiago, yo empecé pues a chismosear a ver quién era Santiago, y encontré que era una persona que venía del sector público. Y yo decía, fue pucha, o sea, meterme en un proyecto que de pronto viene de ese sector público,
pues que finalmente, pues desafortunadamente, muchos de los proyectos que vienen del sector público duran durante un mandato, y cuando se acaba el mandato muchos de esos proyectos no tienen pues como continuidad. Entonces a mí me preocupaba eso, pero cuando ya me empezó a explicar bien y me empezó a explicar que hay un propósito superior y es precisamente trabajar por una comunidad, ahí fue donde me tocó la fibra. Entonces, incluso nosotros desde la empresa, pues desde OIO, lo que más nos mueve a nosotros como empresa es precisamente trabajar en pro de la comunidad y del medio ambiente, más pues que de un interés económico que también es importante. Entonces, yo creo que cuando hay un propósito superior y es ese de trabajar en conjunto por la comunidad, eso tiene más poder que cualquier cosa, y eso es lo que nos mantiene a todos aquí motivados a seguir trabajando y a seguir tejiendo. Bueno, pero te voy a jalar un poco en esto, como tejer y conversar pasa por el corazón de alguien, o sea, realmente eso lo tiene que tocar a uno, porque si no lo toca, no. ¿Qué es tal vez lo que más te ha tocado de este proceso? O sea, que tú digas, este momento fue memorable, o esto me revolcó, o esto me produjo, digamos que sentí que mi fibra se había movido. A mí me tocó mucho, sobre todo el sentido de pertenencia que tienen los líderes por el territorio y el conocimiento. O sea, a mí me sorprendió como ese amor y ese interés de ellos, y pues voy a decir algo, y es tal vez desde una posición que no es muy cómoda muchas veces, ayudar al otro que de pronto está pasando por una situación difícil. Entonces, más allá del proyecto Bandera, surgieron varios proyectos pues en pro de la comunidad por dificultades que estaban pasando en el momento. Entonces, muchas veces Mónica, Alex, los diferentes líderes nos contaban situaciones que estaban pasando en la comuna, y cómo nos podíamos vincular nosotros, ayudar en pro de esas personas que de pronto estaban pasando por alguna dificultad. Entonces, ese amor que ellos sienten por el territorio, ese conocimiento, conocer a las personas, al vecino, a todos los que hay alrededor, yo creo que eso le mueve a uno las fibras, y finalmente uno dice, pucha, este es el camino. Imagínense, yo les voy a contar una historia. Cuando yo me gradué hice una especialización en geopolítica en esta universidad. Cuando esta universidad, hablar de lo público era una cosa muy exótica, o sea, uno se graduaba, eso tenía, pues no, digamos que, te voy a decir, para decirlo bien, uno decía como que no, de eso no nos vamos a meter en eso, y no teníamos unas carreras, unos programas. Y la especialización en geopolítica fue como una semillita, la primera vez que se hablaba de política. Pero les cuento esto es porque yo tuve un profesor de geopolítica que nos hizo un examen, o nos hizo un ejercicio, y a todos nos entregó un mapa de Colombia. Y en el mapa de Colombia nos pidió que llenáramos los departamentos. Y el único que fue capaz de llenar el mapa completo era un francés que estudiaba con nosotros en la especialización. Ninguno de nosotros fue capaz de llenar el mapa. Y traigo esta historia porque resulta que la relación con el territorio es una cosa supremamente loca, porque uno no la conoce, pero además pretende intervenir en ella. Y quiero hablar con el rector y con Mónica, que viven, o sea, el rector además lo conozco hace años, y le ha tocado ver pasar funcionarios, ver pasar organizaciones, especialmente, por ejemplo, en las instituciones educativas, y los sé de experiencia, les llegan todos los días con proyectos nuevos, y luego van, aparecen, desaparecen. Claramente nosotros, como antioqueños, por ejemplo, como colombianos debo decirlo, pero como antioqueños es muy claro, tenemos una profunda dificultad en la relación con el territorio. Si nos preguntan cuántas comunas, cuántos barrios, yo me acuerdo cuando empecé en la gobernación, cuántos municipios, y uno empieza como que no sabe. ¿Cómo lograr desde la visión del territorio crear verdaderamente un conocimiento y una aproximación más profunda sobre lo que pasa en él? Para ustedes que son líderes y para ustedes que están ahí, que nadie les tiene que venir a decir qué pasa, sino que ustedes lo saben mejor que nadie. O sea, ¿cómo migrar esa capacidad de conocimiento que ustedes tienen a todos los tomadores de decisión de diferentes ámbitos? Aquí en Colombia, creo yo,
hay un problema grande que acaba usted de mencionar. Justamente hay una desterritorialización, y creo que por parte de casi todos los profesionales, en todas las disciplinas. Y nosotros trabajamos, la gran mayoría, en territorios, uno u otro, pero no conocemos ni el centro de las ciudades, ni las márgenes de las ciudades, mucho menos la Colombia oculta, la que se oculta y la que ocultan. Entonces, eso hace que los compromisos individuales y políticos de nosotros como sujetos que convivimos con unas comunidades tengan que estar permeados por los contextos. Si yo estoy en un territorio, debo encontrar en ese territorio una forma de manifestarme en pro de ese territorio. No tiene sentido que yo sea el corregidor de una zona y ni siquiera me interese lo que sucede allí. Que yo sea el maestro en Sapindonga, en San Pedro de Urabá, y que no me interese ese corregimiento, esa vereda, esa montañita, esa estribación de la serranía de Avive. Eso nos pasa en todas partes. ¿Cómo lograr? Primero tiene que haber encontrar unos elementos identitarios que lo amarren a uno a los territorios. Yo creo que lo primero pasa desde la formación. O sea, ahí tiene que ver la formación en las aulas de secundaria, pero también en las universitarias. Cómo desde allí se impregna en esos principios que nos obliguen en lo personal a querer los territorios. ¿Cómo lograrlo? O sea, eso va desde allí. Más allá de la cuestión geográfica. Y yo cuento, yo llegué a la Comuna 13 en febrero del 99 y la promesa era que en 2 meses salía de la Comuna 13. Esa fue la promesa del jefe de Recursos Humanos en aquel entonces, Álvaro Uribe, no Vélez, sino Uribe Moreno. En 2 meses salimos de la comuna. En 2 meses yo ya había encontrado identidad con el territorio. O sea, ya había visto elementos que me hacían querer el territorio. 1999. Y después vienen todas las cosas y allá estamos, con unas y otras situaciones. Entonces, creo que la forma de uno vincularse con el territorio y lograr que eso trascienda parte de las convicciones, y esos son procesos de formación. Y si eso en las aulas universitarias no trasciende, seguro que después es difícil que uno logre amarrarse, aunque haya procesos que le encanten. Entonces creo que por ahí es una parte, y creo que nosotros en la escuela ya en la que nosotros trabajamos, en la primaria, en la secundaria, intentamos un poco promoverlo, expandirlo, y creo que de alguna manera por ahí hay algunas expresiones de lo que hacemos. Mónica, claramente hay un ejercicio de identidad, como nos plantea Manuel, que lo hace que uno se sienta parte como de un territorio, pero cuando uno desde un territorio tiene que conectar con otro territorio, o sea, cómo ese ejercicio de liderazgo y ejercicio que ustedes hacen en la conversación hace que uno empiece a encontrar cosas comunes entre lo que pasa en un territorio como la Comuna 13, como puede pasar en la Comuna 8, o sea, cómo tejer también esas conversaciones porque a veces lo que nos pasa es que nos ubicamos mucho en nuestro territorio, en el propio, o sea, conozco el mío, mi problema radica en las fronteras, que las puedo hacer ampliar o acoger. ¿Cómo lograr que también entre territorios empiece a haber más conversaciones y más tejido? Pues dentro de lo que vivimos, la Comuna 13 y la Comuna 8 nos identificamos mucho porque ha sido muy afectada por la violencia. Entonces, sentarnos no fue como difícil, sinceramente, porque teníamos algo
en común. Pero cuando ya empezamos a ver las diferencias que teníamos de cultura, de los sembrados, del éxito, nos fue dando como envidia de esas cosas que tienen allá para nosotros llevarlos hacia la Comuna 8. Es más, tenemos a Pablo. Pablo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo necesitamos la plancha? Lo tenemos azotado, porque en verdad, en la Comuna 13 se viven cosas muy bonitas. El turismo es uno de ellos. Ellos lo tienen con las escalas eléctricas. Nosotros lo tenemos con el cinturón verde. Entonces son cosas muy semejantes de diferente manera. O sea que para la Comuna 3 y la Comuna 8 no fue un problema sentarnos a unificar ideas. Les pregunto, y el que se anime, y si no, Juan Camilo, también, o sea, también, es que si no, pues, si no se anima ninguno, no, hay un asunto, y es que estos proyectos de conversación se resuelven conversando. A veces eso es como cuando a uno le preguntan cómo se enseña el liderazgo, y uno dice, pues, liderando, o sea, no hay forma de hacer yo te puedo enseñar a conversar, te puedo dar la teoría, te puedo decir, pero eso se aprende en la actuación. Como una de las cosas más interesantes de este proceso de conversación es que de alguna manera se puso como un proyecto, tratar de recoger alrededor de un propósito colectivo. ¿Cómo fue ese ejercicio y cómo lo han sentido? Porque a veces todos con las mejores intenciones, el éxito, Pablo, te voy a poner de ejemplo aquí mirándote, Osura, o con concreto, pueden tener un montón de buenas intenciones, y uno a veces, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, uno con buenas intenciones trata de decirles, vea, lo que usted necesita es esto, y de pronto el territorio del lugar te dice, no, eso no es lo que yo necesito, o sea, yo necesito una cosa completamente distinta. Entonces, ¿cómo crear esa conversación que haga que verdaderamente el propósito y la construcción no sea lo que uno piensa y uno cree y uno siente, sino lo que verdaderamente se necesita? De acuerdo. Pues mira que yo creo que el punto de partida en la tejeduría fue precisamente el tema de la confianza. Y en esa confianza era conocernos primero a nosotros como personas, que eso a mí me sorprendió gratamente, porque en la primera reunión empezaron a decir, bueno, ¿y quién es usted? Y yo empecé a contar qué era Bohío, qué era Bohío Playa. Me dijeron, no estamos preguntando por Bohío Playa, estamos preguntando por usted. Entonces eso fue como empezar como ese vínculo personal, como con las otras personas con las que estaba en ese momento. En la primera reunión me acuerdo que estaba con Sarita y con Adrián, y encontrar pues que de forma personal nos unían tantas cosas y por ejemplo ese amor por el medio ambiente que tenemos todos. Entonces empezó a haber como un lazo de confianza donde cada vez se tejía más y era más fuerte, y ya finalmente, o sea, nos empezamos saludando como, hey, ¿cómo estás? Y nos terminamos saludando pues con pico y abrazo y todo, y yo ya pues, muy COVID. Sí, a pesar del COVID. Exacto, sí, yo ya lo siento como si fueran amigos míos. Entonces, es a partir de la confianza, y lo segundo fue lo que tú dices, es muy importante, y es que yo creo que, por ejemplo, el tema que hablabas del liderazgo, enseñar el liderazgo es liderando. Yo siempre he creído en esa filosofía, y es siempre mostrar las cosas desde el ejemplo y desde la acción. Y yo creo que ese ejemplo y llevarlo pues como al proyecto fue, venga, lo que decía Alex ahorita, hombre, ¿cómo va a llegar Juan al territorio? Y es mostrarnos ese territorio, mostrarnos lo que está pasando en el territorio, porque hubiera sido más fácil de pronto para muchos encontrarnos aquí en la universidad. Pero es no, venga, conozca el territorio, venga, recórralo, sepa cuál es la historia detrás del territorio, cuál es el contexto, por qué es lo que estamos trabajando, y viva el territorio y sienta el mismo amor que nosotros estamos sintiendo por él. Este es el Pan de Azúcar, este es el Corredor Verde, fuimos y dimos la vuelta en la sierra, pues tanto que voluntariamente muchos incluso ¿Descubriste si el Pan de Azúcar es volcán?
Ah, bueno. No, es que uno vive Dato curioso. yo vivía en la Comuna 9, y que es todo el frente del 8, y eso era como el mito. O sea, algún día el Pan de Azúcar va a estallar. Entonces, cuando uno sube, todavía estamos esperando, pero cuando uno sube y conoce el Pan de Azúcar desde arriba, porque uno llega desde encima, tiene otra experiencia. Claro, claro, y además que es un territorio sagrado y viene pues desde los orígenes indígenas, que me pareció muy chévere. Entonces, incluso de forma voluntaria, muchos quisimos como llevar a nuestras familias que también conocieran el territorio. Entonces, yo creo que ese amor finalmente y ese ejemplo y esa manera de mostrarnos el territorio fue lo que nos vinculó también. Manuel, claro. Yo quisiera, ¿cómo llegar a trabajar en torno a una idea de un proyecto? Creo que la primacía de lo colectivo. Todos los que estábamos representados en la 13 fuimos deponiendo los intereses particulares de organizaciones y de colectivos específicos para terminar identificando un gran problema que creíamos necesario impactar. Y dijimos, si impactamos en esto, yo tenía una visión y con Susana, mi compañera del colegio, la Cordi y la Pedro J, allí está con nosotros firme, decíamos, hay que intentar algo específicamente para nosotros en el sector. Recuerdo que Metano decía, no, la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, y Daisy planteaba otra cosa. Y finalmente, ¿pero por qué? ¿Por qué logramos eso? Creo que un ejercicio en micro, pequeño, de cómo de verdad se puede construir política pública. Ahora lo estamos haciendo aquí, sin que nosotros estemos definiendo la suerte de las nuevas normatividades y de los proyectos oficiales. Pero ese ejercicio de participación, poniendo de presente en firme siempre lo colectivo, creo que es lo que nos ha posibilitado llegar a este momento de tejeduría donde decimos, tenemos claro que en la 13 vamos a poner esto, y en la 8 decimos, tenemos claro que vamos a trabajar en este momento por la factibilidad, por la ejecución del proyecto que se ha definido. Entonces creo que ahí se descubren varias cosas, varias posibilidades. Eso ha sido supremamente valioso. Mónica, algo que quieras como agregar a ese ejercicio, ¿cómo fue el ejercicio en la Comuna 8 de aproximarse a esa, hubo esa misma tensión o fue fácil? ¿Por qué el tema que eligieron como central? Pues nosotros alcanzamos a tener varias discusiones. Es más, el año pasado teníamos otras necesidades. Y este año, cuando comenzamos, vimos que la necesidad de la Comuna 8 era el hambre. Pero lo enfocamos a empleabilidad. ¿Por qué? Porque no podemos enseñarle a nuestros habitantes de la comuna a que todos se los tenemos que dar. Entonces, con el proyecto que nosotros pensamos y tenemos, sabemos que si hay empleo, si hay emprendimientos, el hambre se merma, no se acaba, se merma. Entonces es mirar cómo en nuestros territorios cambia la mirada de nosotros a que cuando recorremos en sí nuestros territorios vemos que la necesidad es otra. Sentados mirábamos que necesitábamos comunicaciones y cultura, pero ya cuando recorrimos vimos que la necesidad era más grande, sinceramente. Sí, ahí pues, quisiera unir también algo de lo que estaba diciendo el rector ahorita, y es que yo creo que a los territorios pues, de la Comuna 3 y de la Comuna 8, que son territorios diferentes, también finalmente los une varias problemáticas y están pasando pues, como por cosas muy similares. Y es que yo recuerdo que en una de las primeras reuniones que nosotros tuvimos aquí en la universidad, decíamos como, bueno, ¿cuál es el origen de
fractura que hay en el territorio, de esa problemática que hay en el territorio. Y terminábamos viendo que el origen de eso era precisamente el tema de salud mental. Entonces yo creo que no es un tema pues como que este es un tema de este territorio de la Comuna 3 y de pronto no le compete a la Comuna 8, ¿no? Porque finalmente fue un tema que también surgió en la Comuna 8, entonces yo creo que nos unen varias problemáticas y varias cosas en las que tenemos que trabajar juntos para poder solucionar estas problemáticas. Yo ahora viéndote, Juana Francisca, me acordaba de una conversación que tuvimos con Gonzalo antes de que inclusive esta iniciativa apareciera, y en esa conversación recuerdo que una de las reflexiones, esa reunión se los cuento, se hizo un poco a solicitud y a petición de Gonzalo, que nos pedía un poco como vení, yo quisiera conocer líderes en el territorio, quisiera integrarme un poco más en esa conversación, pero hubo una cosa muy bonita. Y es que, pues, para uno conversar, y tú lo decías ahorita, Juan, uno necesita conocerse, o sea, conversar con personas. Y eso ha sido una pregunta que a nosotros nos late en la tejeduría, el tamaño de este proyecto, el tamaño de la conversación, cómo construir esto que es como un tejido a mano, que pasa por quién eres, por abrazarse, por conocerse, y empezar a decir esto, cómo se crece, y correr el riesgo de que deje de ser un tejido a mano para volverse un tejido industrial donde esto se vuelve un método, y porque además ha habido un montón de iniciativas de conversación que terminan siendo muy grandes, o sea, entonces dicen, no, conversamos más de 1000 personas, y usted dice, sí, ¿quiénes? Pues ¿cómo conversó usted con 1000 personas, de verdad? ¿Cómo hizo ese ejercicio? Entonces es una pregunta, ¿cómo lograr que eso que hace la especificidad de la tejeduría, o sea, cómo estar esa dualidad entre cómo lograr mayor impacto e ir a otros lugares y tejer más sin perder esa manualidad que tiene de alguna manera el proyecto como está previsto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lograr mantener esa tensión creativa? Hay que convocar indudablemente más tejedores, constituir más núcleos que tejan. Ya digamos que estos núcleos cumplen un papel, una funcionalidad y deben estar atentos a lo que se ha tejido, al producto que vamos a tener ya, ¿cierto? Y estar atentos al enriquecimiento, a la ejecución, al desarrollo y la puesta en escena de eso. Pero tienen que venir otros núcleos que conversen y que conozcan otra serie de personas también distintas, como han llamado ustedes, para encuentros improbables, y que sigan haciendo. Ya que me pones el tema de improbables, ¿realmente has sentido que estos encuentros son tan improbables? Pues yo creo que con el señor Aristizábal nunca me habría encontrado. Creo que con Jorge no me habría encontrado en ningún lado. Pues ese es el más improbable. Sí. Pero eso conversaba ahora con Susana justamente. Sí, efectivamente, con Santiago, pues como él estaba en lo público en algún momento, ya era más, digamos, más cercano a nuestro ejercicio. Efectivamente, sí, hay encuentros que no de otra manera los tendríamos fácilmente, sobre todo con los representantes de la empresa privada. De por sí, entre la empresa privada y los seres comunes y corrientes hay una gran distancia. No, pero ellos también son seres comunes y corrientes. Sí, son seres comunes y corrientes que representan la empresa privada, entonces ahí ha habido siempre una especie de barrera que no se... Es un asunto importante, o sea, muy destacable de esto de la tejeduría, que se puede validar como ejercicio justamente por los resultados que se van teniendo, por los desarrollos. En otros contextos, esos encuentros no los tendríamos. Pero el considerar que la tejeduría es ese encuentro entre seres humanos diversos, con distintos roles, pero que podemos aportar, y despojándonos de la investidura que tenemos allá, sobre todo ellos, con los demás, hace posible eso.
y hace posible la discusión y el llegar a acuerdos y el mantener diferencias, pero es un ejercicio muy interesante, algo así como del diálogo nacional, incluso de la posibilidad de eso, de encontrar los puntos comunes entre las comunas. Decía Juan ahorita, 13 y 8, hay elementos más allá de los factores de violencia que nos identifican, y esos ejercicios con las demás personas y con estas otras instituciones, con el sector privado, también se van a encontrar, y ese es el punto, encontrar los elementos que nos identifican más allá de los otros y sobre los cuales se pueda trabajar. No sería viable si no se tuviese una concepción de lo que se quiere con el ejercicio de tejeduría, porque pasan, lo decías ahora mismo, señorita rectora, pasan por todos nuestros barrios, por todas nuestras comunas, por nuestras instituciones públicas, miles de proyectos, sobre todo de contratistas, diario, y eso se termina. No tienen un comienzo, no tienen un fin, son cosas que se dan simplemente para cumplir. Si este ejercicio de la tejeduría se continúa alimentando y nucleando, potenciando, pues el próximo encuentro tiene que ser un auditorio más grande, porque habrá unos núcleos supremamente importantes y con seres totalmente también distintos. Mónica o Juan, ¿quién se anima? ¿Qué otro elemento nos implicaría cómo lograr llegar sin perder el espíritu de jardín que tiene la tejeduría, que implica sembrar, implica esa contradicción entre cómo alcanzar y cómo tener el mismo espíritu? De acuerdo, pues es que yo creo que finalmente la situación pues del país, del territorio, de la ciudad, del país y del mundo, yo creo que no es ajeno para ninguno. Hay una canción que me gusta mucho de un cantante que se llama Jesús Hidalgo y dice: si te curas tú, me curo yo. Y precisamente pues aquí está demostrado en Colombia, y es que, por ejemplo, la situación que hubo de esa fractura a nivel social, que terminó pues en un paro que tuvo muchos estragos, también afectó finalmente a las empresas y nos afectó a todos. Entonces, ¿cómo podríamos también nosotros ayudar a esa problemática que tenemos en común y que finalmente nos puede afectar a todos? Es que no es una situación ajena a una institución o a una persona, es una situación que nos implica pues que todos tengamos esfuerzos para poderlo solucionar, y yo creo que eso es a partir de la confianza. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Yo creo que lo que decía el rector es muy cierto, y es a través de la divulgación, la comunicación y la convocatoria a más instituciones, personas y líderes que se puedan unir pues como a esta causa y este propósito superior que no es ajeno a ninguno. Yo pienso, y hemos vivido nosotros los líderes dentro de nuestros territorios, lo más importante es la continuidad. Y si nosotros ya logramos hacer, construir, comenzamos, unificamos fuerzas, yo creo que va a ser un poco más fácil para nosotros que lo estamos viviendo, convencer nuestras comunidades y otras comunas para que lleguen a este espacio y miremos cómo vamos a cambiar un poquito el panorama dentro de lo que vivimos en nuestras comunidades. Mónica, ahora el rector planteaba lo improbable de los encuentros. Tal vez, ¿qué ha sido lo más improbable para ti de lo que ha pasado en la tejeduría, que tú dirías: uy, si no fuera este proyecto, esto no lo habría vivido, no me habría pasado? Para mí lo más improbable fue mi segundo encuentro. Ya se fue Pablo Montoya, Fundaciones Éxito, y le decía yo: usted todo lo que hace, yo me imaginaba un viejito de cachaco, barbado, y mire usted lo que es. Yo jamás me imaginé que me iba a sentar con personas así, de la empresa, porque para mí todos los empresarios de la Comuna 8 y la Comuna 13 pues han sido excelentes con
nuestra Comuna 8 y yo no me esperaba eso. Llevo muchos años de liderazgo, pero que si hubiera presentado esa oportunidad, yo creo que es única en la vida y debemos de aprovecharla bastante, porque el aprendizaje ha sido demasiado para todos. Juan, y ese momento de lo improbable, porque digamos que es muy claro y siente uno que quien está en el territorio puede sentir mucha distancia con quien está en otro escenario que no es tan de territorio, sino que está un poquito alejado, pero el que tú pareces ser como el sujeto que representa aquí al que está alejado, de alguna manera, el que uno ve como es que yo veo los empresarios por allá, el sujeto que se ve, que muchos perciben alejado desde tu perspectiva, ¿cómo fue la cercanía o la distancia con los líderes y un rector de una institución educativa, una líder en el territorio? O sea, ¿qué tan probable eran esos encuentros y dentro de eso improbable qué te significó? Yo creo que era muy improbable, porque finalmente lo que nos pasa a muchos en el sector empresarial es que nos empezamos a dejar absorber por esa situación de la empresa, por ese trabajo, por ese día a día, entonces pues estar en la oficina, mirar cómo se puede trabajar pues más allá de lo que está pasando para trabajar pues como en esa visión de negocio, en los problemas y en las situaciones que surgen en el día a día, a veces es difícil salirse de ahí. Por ejemplo, lo primero que yo le pregunté a Santiago cuando íbamos a empezar el proyecto, cuando él me llamó, era pues cuál es la demanda de tiempo que va a tener este proyecto en la tejeduría. Y él me acuerdo que me dijo que era más o menos 2 horas cada 15 días, nos terminábamos reuniendo más o menos 3 horas semanalmente o 4 horas semanalmente. Pero mira, además mira lo complejo, cuando uno tiene una conversación, uno probablemente se va a reunir con los amigos, uno le pregunta esto como que cuánto nos va a tomar de tiempo al mes las conversaciones y los encuentros. De acuerdo. Pero cuando uno aborda esto tiene como esa cierta ficción que produce la conversación, uno empieza por decir, ven, ¿y esto qué tan demandante es? De acuerdo, sí, porque además uno lo empieza a ver también como trabajo y es muy diferente, pues tú lo dijiste, cuando uno pues es con los amigos y todo eso, uno lo ve más como una forma de distraerse que de pronto trabajo. Cuando uno le hablan de un proyecto, uno piensa, yo no sé por qué uno piensa como trabajo, pero yo creo que aquí fue algo totalmente diferente y yo me acuerdo que Pablo lo decía ahorita en la conversación y es como uno poderse salir de esa situación que uno está viviendo en el día a día en el trabajo y era como ese punto de esparcimiento que uno tiene pues, y de también ayudar en algo, conocer otras personas muy diferentes también y que nos unen tantas cosas, un territorio que tal vez no habíamos visitado en otras ocasiones, pues muchos sí lo habían hecho. Bueno, nosotros lo hicimos en algún momento con la Fundación Las Golondrinas antes de que empezara el proyecto, pero pues nunca nos imaginamos pues seguir teniendo una relación tan profunda pues como con el territorio como la que la tenemos ahora. Juan, te voy a hacer una pregunta. El hecho de que creas un vínculo tan estrecho con este territorio, porque tiene cara, tiene nombre, tiene voz, tiene espacio, ¿te genera alguna sensibilidad distinta frente a otros territorios donde tú todavía no tienes ni cara, ni historia, ni nombres, pero donde transcurren otro montón de cosas? ¿Te cambiaría el abordaje frente al ejercicio en esos espacios o en esos escenarios? Sí, la verdad es que pues yo creo que ese punto de partida es fundamental y es primero conocer el territorio y conocer las personas. Y yo sé pues, lo que decías ahorita, cómo se puede replicar esto y masificar y si ya, pues, por ejemplo, no sé, son miles de personas, pues como conocer a esas miles de personas uno a uno es teso, pero yo creo que finalmente a todas esas personas las une pues como alguna situación en particular, algunos movilizadores que también no son ajenos pues a un territorio o al otro, son diferentes, sino que finalmente nos vinculan varias problemáticas que son muy similares y también hay personas pues como con temas muy similares que
que los mueven. Entonces yo creo que parte desde ahí es conocer bien el territorio, conocer cuáles son la situación pues, que están viviendo las personas y tratar pues, de vincularse de esta manera. La tejeduría en las conversaciones uno las asemeja mucho a como un ejercicio de acupuntura, de tallito en un lugar, como uno cultiva y cuida. Ustedes en esta conversación, que además yo pues no me cansaré de escuchar nunca a los líderes que están en el territorio, nunca me cansaré de escuchar a los empresarios, que además uno, digamos que todos, la confianza parte de un principio como también de desconocimiento. A veces uno tiene sus predisposiciones, sus prejuicios. Yo veo a este acá o veo este allá, y esto es romper prejuicios porque termina uno conociendo, uno dice, bueno, Jorge, probablemente yo nunca me había encontrado, como dices tú, Manuel, yo no me habría encontrado con Jorge en la calle, pero cuando me encuentro una persona que me sorprende porque es tan cercana a mí, tan cercana a mis preguntas y a mis inquietudes desde otras perspectivas. Entonces eso va creando en la conversación y en esa admiración que me produce este ejercicio, pues como les digo, yo soy el aprendiz mayor. Me gustaría dejar, o que ustedes nos dejaran un poco como los aprendizajes y a título más de semilla para lo que sigue, porque digamos que esta conversación tiene un propósito, aprender, escucharnos de lo que hemos vivido para poder ver cómo lograr que esto genere un impacto y un propósito mayor. Y ustedes han usado palabras como la identidad, como el propósito superior, como la confianza, han hablado de los núcleos, de los tejer, de resolver problemas, pero me gustaría que eligieran algo, que ustedes dijeran, mire, si yo solo tuviera que darle una recomendación a este ejercicio sería esta. ¿Cuál sería ese aprendizaje o ese aprendizaje a modo de recomendación que le dejarían a este ejercicio para garantizar como el futuro de la iniciativa? Juntarse, continuar juntándose, juntos. Juntos es la clave. Se juntan los desconocidos, se juntan los diferentes, y es mantener, si algo se podría tener como una forma preconcebida, es eso, la predisposición a juntarse con todo lo que les sea, con todas las personas que les sean desconocidas. Tiene que ser así, pero eso diríamos, bueno, en principio esa es la razón de ser de la tejeduría, ¿cierto? Entonces, viene lo otro, es continuidad, sistematicidad, que el ejercicio no se muera en dos comunas, en otras dos, y que posteriormente se traduzca en propaganda política, por ejemplo, sino que continúe siendo un ejercicio de la ciudadanía, empresarios, academia, líderes, comunidades, y que cada vez vincule a más personas desconocidas, justamente. Por eso hablaba yo ahora de potenciar muchos más núcleos dentro de las mismas comunas. Puede ser la misma comuna 13, puede ser la misma comuna 8, pero otros diferentes, otros seres desconocidos que también potencian, que también desde sus ejercicios en los territorios y desde el ejercicio empresarial y desde el ejercicio académico pueden continuar propendiendo por esto, siempre primando lo colectivo. Muy bien, predisposición a juntarse, me gusta eso, predisposición a juntarse. A escucharnos, muy importante escucharnos y todas las partes posibles que se puedan, porque de ahí pienso que fue donde logramos la mayor confianza entre todos nosotros y aprendimos los unos de los otros, y hoy en día somos prácticamente una familia. Entonces, la escucha es demasiado importante en estos procesos.
para poder replicar en otras partes qué es lo que venimos haciendo, cómo lo hicimos y para dónde es la apuesta que hay hoy. Escucharnos y todos los posibles. Esa es otra de las tareas que a uno le queda. ¿Cuáles son todos los posibles? Academia, empresa, líderes, pero ¿quién más son todos esos posibles que eran improbables que se vuelven posibles? Juan. De acuerdo, pues yo creo que ya lo dijeron y es precisamente la última conversación que yo tuve con Ruby, ella me decía como bueno, ya esto llegó pues al fin de la primera etapa y ya es hora de que ustedes anden solitos. Yo decía, ay, huepucha, ¿qué vamos a hacer acá? Y es que, pues yo creo que es muy fácil uno volver a ese tema de la rutina, volver al trabajo, volverse a distraer como con todas estas cosas que uno tiene en el día a día. Y si no nos juntamos y si no hay pues como una sistematización, como lo dijo también el profesor, y si no nos escuchamos, como lo dijo Mónica, finalmente eso puede hacer que nos volvamos a dividir, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene que haber una programación. Yo le decía a Ruby, yo creo que lo único aquí es fijar unas fechas en las cuales nosotros nos comprometamos a podernos juntar, o sea, desde la sistematización y podernos juntar, para que sigamos conversando acerca de los proyectos que hay pues, en las comunidades y en los territorios, y ahí sí podamos andar solitos, sino con necesidad pues, de la tejeduría, y es que haya un compromiso desde cuándo nos podemos reunir, comprometernos y escuchar a los otros para saber cómo podríamos solucionar las problemáticas del territorio. Y yo creo que esto me da paso a invitar al jardinero mayor, al ACA, porque yo cuando escucho esto de escuchar, juntarse, hay una palabra que se me viene a la cabeza y es cultivar. Es como si la tejeduría sembrara una semilla, la hubiese, digamos, la nutre, tal, pero en última luego le dejan a uno el jardín y dice, ve a ver usted qué hace con el jardín, pues cómo lo cultiva, cómo lo conserva. Entonces, pues de nuevo mil gracias por esto, cada palabra que ustedes parece poesía, y yo me siento absolutamente honrada de poder escucharlos y aprender de ustedes. Y pues cerrando esta conversación quiero invitar como a ACA a que nos cierre este espacio como el jardinero mayor. Ya, mire, usted no es jardinero. Ya no soy jardinero. Dios mío. Yo creo que, pues primero que todo, pues dedicarse el tiempo de estar acá entre nosotros y nosotras, dedicar el tiempo, digamos, yo creo como a caminar, a escucharnos, ¿cierto? Y hay como, yo lo decía alguna vez en una conversa allí con Juana, Carla de Afid, como esa ingenuidad, o sea, como yo creo que estamos en épocas donde a uno le da mucho miedo del otro y la otra, y en últimas cuando le han dicho cosas de ese otro y otra, ¿cierto? Muchas veces a nosotros nos conocen por el qué dirán del otro, ¿cierto? Y cuando uno se va acercando y se va encontrando como con esos, uno va diciendo, ay, pucha, es que hay un sentimiento como que se parece, hay algo ahí. Entonces uno dice, esta ingenuidad es importante, pero hay una lucha muy grande que yo hablaba con Santiago y decía que en últimas una de las grandes luchas es nuestra misma gente, ¿cierto? A mí me decían, y todavía me dicen, allá en la 13, es que usted ya se volvió de Pro Antioquia. Acá es que usted, digamos, hay unos términos ahí que se le va poniendo, y entonces uno va encontrando que o de este lado o del otro, pero cuando uno va conversando, va diciendo obviamente que tiene diferencia y lo que uno piensa profundamente de esas diferencias, pero que no por ello me limita a no poder conversar, ¿cierto? Y los escenarios que muchos de nosotros venimos son escenarios duros y radicales y que muchas veces uno dice, bueno, la familia y la gente que ha construido alrededor,
muchas veces le ponen el dedo en la llaga, y con Santiago decía, muchas de nuestras primeras luchas va a ser con la misma familia, ¿cierto? Y la familia más cercano. Y lo otro es eso, poder escuchar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer uno para escuchar de verdad? Y escuchar no es solo sentarse, sino que escuchar es, por ejemplo, yo recuerdo en una de las conversas que tuvimos arriba en la 13 con Alejo, esas primeras conversas, que yo le decía es que nosotros necesitamos unos padrinos para el territorio, una gente que nos ayuden a conectar energías y demás, y en última no se le olvidó, sino que cogió un hilo y nos ayudó a encontrarnos a Santiago Londoño y a mí, ¿cierto? Yo le digo a ese huevón que ahorita justamente hicimos la tesis en medio de la pandemia, y justamente está encerrado por COVID allá en la casa escuchándonos con el paro en medio. Yo le decía, y yo le decía a lo ahí y yo le decía que hizo un partido político por la necesidad de hablar. Le decía para la teoría que eran muy conversadores. Pero ¿qué esperamos ahorita, digamos, con la 8 y la 13? Nosotros pues no nos vamos a desconectar de los territorios, pues básicamente los vamos a acompañar en esos dos proyectos Maya, pero digamos que mucho del liderazgo es a partir de las sinergias. Uno dice, listo, ¿para qué conversar tantas horas? ¿Para qué encontrarnos? En últimas es para poner a andar esos caminos, ¿cierto? Y a mí me da mucha alegría, por ejemplo, en esos días de las veces que he visto sonreír a Jorge Mario, allá en la CJ, era pelando esos dientes, y yo decía, pucha, esto es importante lo que se está conectando aquí, y las conversaciones cada vez más profundas, y las conversaciones que no son centrales, es decir, las voces en off, ¿cierto? Lo que se chatean, las preguntas que se hacen, el mundo que se abre. Y hablando ahorita con Pablo me decía, y creo que fue uno del sarcasmo que había echado la rectora en estos días, hace tiempos, cuando conversamos, y era decir que uno siempre piensa en ciertas comunas y uno dice, en este lado está Blandón, en la 3 está Jay, está Zombatá, en este territorio de Castilla está Ciudad Frecuencia. Entonces uno siempre ve grandes organizaciones señalando allá, pero hay un trabajo en territorio que ese no se ha visto, esas nuevas generaciones en organización, y que hay que volver a conectar, tanto también en lo empresarial. En las organizaciones sociales, en la universidad, de esos otros que están haciendo silenciosamente, y que a veces yo he hecho la siguiente reflexión, que las organizaciones que muchas veces representamos se demoran mucho como para dar ese paso, a veces son como elefantes tan difíciles, pero por ejemplo hay líderes territoriales que no conocemos hasta el momento y que hacen mucho más que 5 organizaciones constituidas y organizadas y con proyectos andando. Yo lo he visto, y he visto a muchas doñas haciendo acciones, encontrar esas nuevas generaciones, trabajar y tejer, digamos, también generar habilidades para las próximas generaciones, es parte, digamos, como de este camino. Nosotros desde la tejeduría territorial, este sueño que ha tenido distintas voces, obviamente esta corte que hoy se está graduando, me decía Jenny de ACJ, me siento como en una graduación, me siento, pues van a ser asesores para los siguientes territorios que vamos y que pretendemos abrir, 4 o 5 territorios para ir creciendo, digamos, como en escala. Obviamente esta corte son los fundadores, ¿cierto? Y los que van a dar un camino. Yo creo que el camino es muy largo y que se hacen a partir de grandes ingenuidades. Tenemos un cóctel bonito allí para que podamos conversar. Hay una entrega de mapas, un intercambio de mapas por los territorios que andamos. Agradecerles infinitamente pues a la universidad, a ProAntioquia, obviamente a todas las organizaciones empresariales, organizaciones territoriales
y líderes territoriales, y obviamente es una alegría que confíen en nosotros y nosotras y que podamos confiar obviamente entre nosotros y nosotras. Muchas gracias. ¿Vas a hablar o no? ¿Fundaste un partido político por la necesidad de hablar? Oye, no, yo no. Bueno, no, pues yo estoy tremendamente emocionado, pero tremendamente emocionado. Me hubiera encantado estar allá, me dio muy duro cuando me aislaron, pero también le traté de sacar un poco como la lógica y la explicación a este asunto, y es que pues hoy los protagonistas son los participantes. El equipo de la tejeduría es un facilitador, nosotros somos simplemente un medio, pero ustedes son los protagonistas y ustedes han sido hoy además unos verdaderos exponentes de la tejeduría territorial. Es imposible explicarla mejor, profundizar más y tener mayor claridad sobre la tejeduría territorial que la que han tenido todos los que han hablado hoy en vivo, en el video, en este conversatorio tan chévere que acabamos de escuchar, y obviamente los que no han podido hablar de pronto porque llegaron un poquito tarde, pues tenemos absolutamente claro que ustedes han sido unos grandes protagonistas de esto, y yo creo que pues el éxito de un proyecto como este es precisamente esa claridad que tienen ustedes sobre lo que es la tejeduría. Esto nació de un ejercicio académico y hoy en día se ha convertido ya en un proceso de territorio, que era lo que queríamos. Esto no nos pertenece ni a Lacan, ni a mí, ni a Sarita, ni a Ruby, ni a Adri, ni a Juli, ni a Ama, ni a AFIT, ni a ProAntioquia, ni a las empresas. Esto en el fondo es de los territorios. Esta cohorte y estos dos territorios hoy en día, digamos que tienen la tejeduría como una herramienta propia que han ayudado a construir. Entonces yo les quería agradecer por permitirnos vivir esto de manera conjunta, por estar en estas reuniones, en esos recorridos, por ustedes, agradecerles a todos el compromiso, el tiempo y la voluntad, porque todos le han puesto voluntad a esto. Eso es absolutamente claro y necesario. Esto no funciona de manera obligada, aquí nadie firmó un contrato, aquí todos le pusieron corazón y ánimo a esto, y yo creo que se nota. Entonces, de verdad, muchas gracias. Esto apenas empieza y disfruten mucho el cóctel. Y al equipo de la tejeduría, felicitaciones. Bueno, procedemos con el cóctel, por favor. Malu, ¿va a decir algo? Por favor. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Malu Medina, Culturizarte, Comuna 13, una casa, museo, casa taller, donde niños, jóvenes, adolescentes tejen sueños diariamente. Y para mí es muy teso y muy, como decía Jenicita, uno se siente como con esa lágrima en el corazón porque llegan, como dije inicialmente, como paracaídas, ¿no? Pero quería como cerrar todo esto diciéndoles que esto demuestra como la pertinencia de ser humanos, de ser sensibles, del poder de la palabra, de la escucha, de la mirada, porque se los decimos de corazón de este lado, con mucho respeto, hace años, hace eternidades se perdió eso. Lo decías tú o lo decía Laca cuando dicen que, o el profe, el señor Manuel, cuando dicen que se hacen proyectos de allá para acá, de aquí para allá, pero hace años yo soy muy amante y la primera palabra que le dije a Santiago y a Laca en mi casa fue el convite. Vengo de esa generación, a mis 5 años ya hacía parte en Santander de un proceso de convite por medio de mi tío que también era docente como Manuel, y a partir de ahí generé esta herencia y quiero que mi legado en mis jóvenes y en esta ciudad que me acogió, que es mi hogar, siga permaneciendo eso. Entonces yo creo que una bonita forma también de resumir y cerrar este proceso es ese convite, nuevamente ese convite, que ya está todo construido aparentemente, sí, pero también sentí y aprendí que con tejeduría nos enseñó a construir para volver a aprender, que no fue nada fácil.
como que todos los compañeros decían acá, sentarnos y quitar esas armaduras y recordar que somos esos seres humanos cambiantes, sensibles, cada uno con un montón de sueños y necesidades, y como decía don Manuel, renunciar a lo propio, pues duro. Nosotras con la Daisy, renunciar a la cultura con Metano, a ese proyecto, a ese sueño, para pensar todos en un techo que ahora es salud mental en la 13, y que quiera Dios que todo el mundo lo replique. Yo creo que ya uno como líder social se puede hacer a un lado y puede decir divinamente, pues yo como mamá de la Corpo, que mis jóvenes que están en ese relevo generacional digan, bueno, se tejió un camino y allá a partir de seguir haciéndolo y entender y ver a la empresa de una manera diferente. Fue impresionante. Y a la academia, porque con todo el respeto, palo. A todos muchas gracias, gracias por hacer parte de un nuevo momento, de nueva historia de Culturizarte, mi casa de mujer como lideresa. Personas y mujeres que me crucen en la vida como Sara, la doctora María Clara, me impactaron de una manera poderosa. El señor Jorge Mario, pues que fueron de las personas que estuvieron acompañando a la 3 y bueno, y un montón de empresarios súper bellos. Se aprende demasiado y uno se engrandece porque venimos de una pandemia donde perdimos muchos y seguimos perdiendo cosas, donde mi cuerpo está en SOS, en cuidados intensivos, y que lleguen ustedes como gasolina y decir, venga, vuelva a soñar, vuelva a intentarlo, vuelva a acercarse, vuelva a creer, que eso es como algo muy importante. Y este proyecto yo creo que va a ser para mí muy pionero, no solamente a nivel local, sino yo diría que nacional. Volver a eso, a volver a creer, porque estamos hartos y cansados de muchas cosas que nos han sucedido. Y creer a partir, como decía el compañero Hoyo, ahí a partir de esa mirada, de esa conversa, venga, desarme si sea usted. Eso hace rato no se miraba, no se veía, ni se sentía, ni se vivía. A partir de eso considero que esto es un pálpito y un nuevo latir que todos los que acá estamos juntos le damos otra vez a Medellín, que siento que hace años Medellín necesitaba que le pasara algo diferente. No partidos independientes, no revoluciones, no ese tipo de cosas. Bueno, si revoluciones son necesarias. De hecho, esto yo siento que es una revolución bonita, no es derecha, izquierda, centro, nada de esas cosas. Es una revolución del alma, el corazón, a partir de un montón de soñadores. Decirle a la ciudad que un pucho de soñadores de todo tipo, hoy dijeron sí, se citaron y que hoy no culminan. Yo siento que hoy se inicia la etapa más importante, que es la etapa de la conciencia y la realidad, y es donde ya los sueños se aterrizan y decimos, bueno, vamos por esto, pero ya no desde lo individual, sino en colectividad. Gracias acá y parceros por hacerlo posible. Y le paso aquí la voz al parcero de la 8. Bueno, Saúl Franco, hasta las 7 nomás, no mentiras. Saúl Franco, Comuna 8, Agencia de Fomento a la Lectura Luna Roja. Esta universidad ha sido tal vez de las únicas que me ha jalado mucho en la vida. Desde el 2011, yo antes no conocía esta universidad. Y luego hice un diplomado y luego hice la carrera de pregrado acá. Y resulta que uno se da cuenta que la ciudad está dividida a veces por los imaginarios, por las narrativas que nos comemos derechito completo y lo damos porque son ciertas. Y yo creo que juntarnos en la tejeduría permite confirmar, quitar los velos. Yo ya no los tenía porque yo acá nunca me sentí excluido por nada. Yo era les llevaba 7 años en promedio a los chicos compañeros, pero yo nunca me sentí excluido pues por la edad, pero tampoco por de donde venía. Y siento que estos espacios enriquecen mucho a la humanidad medellinense, que nos juntamos y nos reconocemos, que vivimos en diferentes lugares, pero con cosas muy particulares. El poblado se parece mucho a la sierra de la parte de Villatina, solamente que la inversión es muy distinta, los estilos de construcción es bien diferentes. Y confirmar, porque yo conocía a los chicos, pues a los estudiantes, personas sencillas, pero confirmar que las personas que están dirigiendo grandes empresas también son personas muy sencillas, eso a uno también lo llena de esperanza, porque acá las vecinas del auditorio y los que están atrás y los delante, nosotros los estábamos distinguiendo, era por el nombre, yo ni me acordaba de dónde era, ¿cierto? ¿Dónde eran ellos? Eran las personas con sus nombres y ya. Y me parece que eso es muy bonito y muy necesario en estos momentos donde hay unas narrativas que nos están dividiendo
por unas clases sociales que si bien hay experiencias obviamente, hay unas razones, pero eso se generaliza y empieza a dividirnos más. Había unas sillas en el Parque de San Ignacio hace mucho tiempo que decía Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, me parecía eso muy bonito. Y yo no sé si yo tenga que ver con ProAntioquia o no, o con todo esto, pero esas cosas bonitas ahora que están construyendo son a través, no obras físicas, sino seres humanos y personas que se ven y se reconocen y construyen juntos una ciudad y por qué no un departamento a nuestra imagen y semejanza, o sea, como somos nosotros realmente. Entonces muchas gracias por eso y por último esto también nos permitió reconocernos en la comuna, ¿cierto? Porque yo a Alex no tenía el honor de conocerlo, Mónica me habían hablado de ella, algunos compañeros, pero yo no sabía, ¿cierto? Y así con otras personas, y eso fue también una ganancia, es una ganancia en el territorio. Muchas gracias a todos y a todas.